Este trabajo es de las estudiantes Lefiche Denise y Castillo Jessica. Estamos cursando el espacio de práctica 2 a cargo de las profesoras Susana Tarantino y Volpi Graciela, de segundo año, PEI del IFD número 12. El capítulo que nos tocó es llamado, los escenarios de crianza en la educación de los niños pequeños, de Rosa Violante. La educación es un proceso de transmisión de cultura. ¿De quién? De los adultos a las nuevas generaciones, a los más pequeños. Esta transmisión de cultura se pone en manifiesto en diferentes ámbitos de socialización y enseñanza, como las familias y las instituciones educativas. Estos constituyen escenarios de crianza en el sentido de que asumen la crianza de forma compartida y complementaria. Vamos a definir la palabra escenario. Según el diccionario Larose, lo que dice que es un conjunto de circunstancias en torno a un suceso, y es el lugar donde pasa la acción. Acá la autora toma una cita de Zabalza 2000, y en esta cita, Zabalza lo que dice es que el escenario de crianza es más allá de solo el espacio físico, son además las relaciones que se entablan en este ambiente, o sea, en este escenario, que forman ambientes. Y ambientes como, lugares, espacios y contextos donde transcurre la crianza entre adultos y niños, y hay una interacción entre ellos. Bueno, en estos ambientes se considera que hay una estructura de oportunidades, contextos de vidas que pueden ser enriquecedores, significativos o no. Estos entonces escenarios de crianza son los lugares en donde ocurre la crianza, que pueden ser los hogares, las instituciones educativas o también otras instituciones en donde adultos y niños interactúen permanentemente. Por ejemplo, en el jardín maternal estos escenarios son construidos intencionalmente de un modo profesional, como el de también de otras instituciones que atienden a las primeras infancias. Y en las familias están creados intuitivamente acondicionados, es decir, que se da de manera natural, en donde los niños ven a los adultos planchar, lavar, bañarse, lavar las vajillas, y es acá en estos espacios en donde los niños desarrollan acciones como, por ejemplo, jugar, explorar, tocar, observar, que son propios de ellos. Es importante destacar que en los escenarios didácticos del jardín maternal, además de poseer un ambiente físico y materiales, se necesita la construcción de un clima, en donde este clima tiene que estar caracterizado por lo afectivo, por lo vincular, por lo cognitivo, en donde, está durante las actividades, el inicio también. Una de las cosas importantes que se destaca es esto de ver los procesos de desarrollo teniendo en cuenta la comunidad, el contexto, la cultura en donde están estos escenarios de crianza. Es decir, que dependiendo de dónde estén ubicados van a tener determinada cultura, lo cual la condiciona, y a estos sujetos se le va a transmitir esta cultura. Entonces, los procesos y el desarrollo de socialización se tiene que ver como un proceso de significados y valores de esta cultura, ¿no? De esta comunidad cultural. Y en la crianza, la socialización es inseparable entre las relaciones que se establecen entre las generaciones, ya que los adultos son quienes le transmiten la cultura a los niños. Entonces se puede decir que los escenarios de crianza son donde se educa a los niños, y a su vez los adultos transmiten la cultura, haciéndose partícipe de la socialización de los niños.
bueno, se consideraba antes como la familia el único lugar o el primer lugar donde ocurría la educación, la primera educación. Y ahora es importante destacar que hay diversos contextos en donde se realizan los procesos de educación que a su vez son complementarios. Estos escenarios de crianza tienen características particulares que, bueno, ahora las vamos a nombrar, y que son para un eficaz funcionamiento. Sí. Bueno, ahí como mencionaba la compañera, la familia y otras instituciones funcionan de forma alternativa y complementaria como, bueno, escenarios de socialización primaria y secundaria. Como contexto de desarrollo primario, por ejemplo, el hogar permite que los niños asimilen actividades que observan de los adultos que ya poseen ciertos saberes, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, los adultos les enseñan a los niños a usar cuchara, a usar los utensilios a la hora de comer. En los contextos de desarrollo secundario, los distintos escenarios de crianza ofrecen oportunidades, estímulos y recursos para que los niños se involucren en estas actividades, por ejemplo, en la alimentación, y por ejemplo, utilicen los cubiertos y de forma socialmente valorada, socialmente aceptada. Como decía la compañera, antes, por ahí, que los niños no asistían a instituciones desde tan pequeños, se consideraba que el desarrollo de la socialización primario era solo de la familia. Hoy en día se sabe que es compartido, y es complementario entre ambas, porque hoy varios aprendizajes se dan primero en el jardín maternal, por ejemplo, y se refuerzan en el hogar, o viceversa. Entonces, en este sentido, las familias y las instituciones operan las dos de forma de socialización primaria y secundaria. Bueno, las dos que dice aumenta su potencial si se encuentran relacionados positivamente. Esto quiere decir que si los escenarios de crianza se relacionan entre sí positivamente, van a favorecer el desarrollo del niño. ¿Y qué quiere decir esto con que se relacionen positivamente? Es que entre ellos, por ejemplo, las instituciones educativas y las familias, entre ellos haya una confianza mutua, un consenso de metas y un equilibrio de poderes. ¿Esto qué quiere decir? Que no predomine uno sobre el otro, o que uno sea el más importante o interesante, sino que se haga un equilibrio, que sea algo paralelo, que trabajen en conjunto y a su vez que se influyen entre ambos. Bueno, esta relación que se establezca entre los escenarios va a tener que ver con el modo en cómo se establecen los vínculos. Y bueno, hay tres tipos de vínculos de cómo relacionarse. Entre ellos está la mimetización, la segregación y la integración. La mimetización refiere a que predomina lo que la familia quiere sobre el niño y la institución lo acepta sin involucrarse en ella. Es decir, que lo acepta indiscriminadamente. Por ejemplo, hay un ejemplo que es el del destete, que se supone que en una cultura las mujeres están acostumbradas a que el destete en los niños se haga a partir de los 2 años, en donde, bueno, las instituciones lo aceptan indiscriminadamente, es decir, no se involucran en eso. En la segregación es al revés, lo que predomina es unas pautas establecidas en el jardín maternal. Y bueno, entre ambos, entre estos escenarios de crianza, no hay un diálogo porque hay demasiada distancia entre ambos que no se puede lograr ese diálogo. Entonces, siguiendo el ejemplo del destete, sería que la institución obligue a las madres a destetar antes de este tiempo. Y en la integración es que sí, trabajan en conjunto, tienen un diálogo fluido, establecen normas, y bueno,
en este mismo ejemplo del destete es que en conjunto busquen las formas, la manera y el tiempo en donde tendría que realizarse el destete de este niño, siempre trabajando lo particular, o sea, dependiendo del caso de cada niño. Esto es importante destacar porque durante la crianza y la enseñanza de los niños pequeños se tiene que trabajar lo particular, lo individual, lo que cada niño necesita, sus necesidades personales. Y bueno, para que exista una relación positiva tiene que estar presente este vínculo, el de la integración. Bueno, otra de las características de los escenarios de crianza es que aumentan su potencial si se establecen puentes entre ellos. Para poder establecer estos puentes, lo que Violante menciona es que primero tenemos que conocer ciertas discontinuidades o diferencias que existen entre el ámbito, o sea, familiar, el hogar, y las instituciones educativas. Entonces ella menciona, por ejemplo, la cantidad de personas que hay en una familia, a diferencia de una institución educativa donde el niño se encuentra con un grupo de personas, un grupo de compañeros y docentes, y donde la tarea siempre se hace con otros. Otra de las discontinuidades que ella menciona es las actividades en el hogar se realizan de forma libre, o sea, con ciertas libertades y de forma informal, digamos, a diferencia que en la institución educativa es de modo formal, en tiempos determinados y en espacios pautados. También, bueno, los aprendizajes en el hogar se dan de forma natural, suceden porque, bueno, los niños al observar van aprendiendo cosas, van aprendiendo hábitos, a diferencia que del jardín maternal, donde estos aprendizajes son intencionales y son formales, preparados por los docentes. Entonces, lo que propone la autora es que el jardín maternal piense la enseñanza con características propias de la crianza, pensando en niños pequeños, y bueno, en esto de la crianza, y revalorice los formatos hogareños, que se aleje, ella menciona, se aleje un poco de la estructura de otros niveles, como niveles, no sé, primario o jardín de infantes, y opte por esto del hogareño. Propone espacios más abiertos, y bueno, una de las preguntas que ella se hace en el texto es que dice, ¿por qué cuando pensamos, o sea, por qué en el jardín maternal sucede que se les dan a los niños, a todos los niños, la misma actividad durante un mismo determinado tiempo, y no se piensa más en una actividad personalizada, como el hogar, por ahí que tengan varios objetos para que ellos puedan explorar, que no se los insista para que realicen, no sé, tal actividad durante un determinado tiempo, sino que sea por ahí más libre, más en este sentido que opte por cómo se da la enseñanza en el hogar. Pensando estas diferencias, es que se pueden generar puentes entre estos escenarios. Bueno, y pensando en esto de la enseñanza de la familia, formará el eje para la enseñanza en el jardín maternal. Y bueno, ella menciona que hay 5 formas de enseñar. Una es ofreciendo la disponibilidad corporal, acompañando con la palabra, compartiendo expresiones mutuas de afecto, realizando acciones conjuntas y construyendo escenarios. Por ahí, bueno, lo que es importante también mencionar es la tarea del docente, pensando en esto de que es multidimensional su tarea, porque ellos al enseñar ponen en juego el cuerpo, la palabra, los gestos, entonces, por ejemplo, al enseñar una actividad motriz, si bien ellos van a acompañar con el cuerpo, utilizan otras dimensiones, además de hablarle del nene, de agarrarlo de la mano, de hablarle, de darle expresiones de afecto, que esto le producirá al niño una sensación de seguridad también, como para que pueda realizar la actividad. Por eso es multidimensional la tarea docente.
otra de las cuestiones es esto de que el contenido en el nivel inicial no es lineal. La forma de enseñar y el contenido no es lineal. Y también tiene que ver con esto de que los contenidos, por ejemplo, si el docente quiere enseñar contenidos relacionados a aspectos motores, va a utilizar el cuerpo pero, en el niño, pero también otras cosas va a utilizar para poder enseñar. Denise. Cambié la diapositiva. Ah, cierto. Ahí está. Bueno, los escenarios de crianza, esto de que aumenten su potencial para la intervención de terceras personas, es importante destacar que la intervención de terceras personas dentro de los escenarios de crianza van a ayudar y acompañar las actividades que se realizan allí. Bueno, la atención a los niños pequeños se enriquece cuando es compartida con otras figuras estables. En la sociedad y en las comunidades, los niños tienen una atención múltiple en cuanto a que están con sus abuelos, con sus primos, con sus hermanos mayores, con sus maestros, en donde todas estas personas desempeñan una responsabilidad compartida. Pensando en esto de la valorización, de que tiene esto de interaccionar con otros adultos y con otros niños, por ejemplo, es importante mencionar que se realicen actividades que involucren niños de otras salas, los cuales los niños van a poder compartir con niños de otras edades diferentes a las de ellos, y con otros niños diferentes a los de su grupo, y a su vez con maestras diferentes a las de ellos. También es importante esto de poder presentar una propuesta diversa en donde los niños tengan la posibilidad y la oportunidad de elegir el juguete con el que van a usar, el tiempo de duración que va a tener, y también el tiempo de cambiar de actividad. Eso es muy importante en este sentido. Y bueno, también se habla de que, la autora habla de que el jardín infantil o las instituciones que se diferencian del ámbito familiar tratan de superar estos proyectos de crianza tradicional. Estos modelos de crianza tradicional hablan, por ejemplo, de de dos o tres personas, que puede ser la mamá o el hijo. Y bueno, ellas quieren proponer un modelo de crianza que sea pluricéntrico. Esto que quiere decir que intervengan diversas figuras que sean estables, que a su vez ayuden, acompañen, establezcan relaciones significativas, beneficiosas en los niños, y a su vez esto de poder compartir con otras figuras le ayuda al niño y lo enriquece en esto de poder tener diferentes identificaciones. Bueno, vamos con la que sigue. Los escenarios de crianza son contextos en donde se enseña y se aprende cultura, y bueno, aquí se hace posible la educación integral. Como dijimos al principio, en los escenarios de crianza se educa, se transmite cultura. Y esta cultura, bueno, en tanto conocimientos, significaciones, representaciones y prácticas de una comunidad determinada. Bueno, estos conocimientos son compartidos por los individuos con un carácter como de dirección que implica una obligación interna y externa. En los ámbitos familiares, esta transmisión de cultura se produce de dos maneras, o hay dos formas de transmisión cultural. Una es la enculturación, son valores, normas, que se adquieren en la acción sin que haya una enseñanza específica. Por ejemplo, pueden ser, danzas, tradiciones, hábitos de determinada cultura.
Y después está la socialización, que en esta es como que ya hay un intento deliberado de formar la conducta del niño para que justamente tenga una conducta socialmente valorada o aceptada. En las instituciones, que también se transmite cultura, los procesos, bueno, son intencionales de transmisión de cultura y se dan de forma sistemática, donde, bueno, se pretende enseñar contenidos que contribuyan al desarrollo personal y social y a la alfabetización cultural. Bueno, se crean escenarios artificiales y escenarios didácticos, digamos. Bueno, en cuanto a esto de la función de los adultos, cuál es su función dentro de los escenarios de crianza, siempre se pone de manifiesto, se interroga que si cuidan, estimulan, enseñan, educan o asisten. Bueno, hablando desde la educación, como ya sabemos, es un proceso de transmisión de cultura de las generaciones más adultas a las generaciones más jóvenes. Y para que esto ocurra, de igual manera, tiene que haber una enseñanza. Y enseñanza es como que siempre se concibe como algo de la transmisión de saberes estrictos, formales, organizados, sistemáticos, los cuales después se evalúan, pero no tiene en cuenta esto de que los adultos le transmiten a los niños creencias, valores, normas, es decir, como que dejan por fuera este proceso como otra enseñanza, en realidad es una enseñanza, no es otra enseñanza, sino que se integra dentro de una enseñanza. Entonces, en cuanto a esto es importante concebir la enseñanza como una tarea que está orientada hacia una intencionalidad específica, es decir, una tarea que está orientada hacia un fin. Bueno, en cuanto a esto de la crianza, se concibe como el primer proceso educativo de... No, Jessy, no lo cambies. Ay, pero no puedo volver para atrás. Pensé Bueno, que ibas a pasar a esto. no, en cuanto a la crianza, se concibe como el primer proceso educativo de las personas. Es decir, como la educación que se brinda en los primeros años de vida. La Denise, crianza se da y... perdón, se va a cortar. ¿Querés, iniciamos en el próximo? Seguís por ahí y vuelven a la diapositiva anterior. ¿Dale? Bueno, sí. ¿Está grabando, profe, no? Sí. Ah, bueno.